Hola señores, de nuevo vamos con el video número 29 del siglo XX corto. Son las 22:28, 10 y 28 minutos, 10 y 29 ahora PM, en la ciudad de Madrid, lunes 7 de agosto de 2023. Vamos con el video número 29 del siglo XX corto. Porfa, suscríbanse a mi canal y así me entran más ganas de grabar videos. Y este video va a hablar, seguimos con la independencia de las colonias africanas y ahora vamos a tratar las independencias de las Áfricas belga, española y portuguesa. La independencia del Congo belga, se habla mucho del chocolate belga, ¿no? Häagen-Dazs vende unas terrinas de chocolate belga, pero es que ese chocolate se cultiva en el Congo, ¿no? Todavía hoy en día. Bueno, la independencia del Congo belga se hizo de forma precipitada. Estamos hablando de Bélgica ahora, de las colonias belgas, sin apenas preparación. Grandes compañías explotaban las inmensas riquezas minerales del Congo, que bueno, entre otras, cobalto, diamantes, muy importante, cobre, zinc, chocolate, cacao y café. Por cierto, el café del Congo es mi café favorito en cuanto a cafés africanos. Excelente, buenísimo. Bueno, grandes compañías explotaban todas estas riquezas con mano de obra local duramente explotada. La administración belga ejercía un control total en colaboración con empresas y misioneros católicos. Hasta la década de los 50 para los congoleños solo hubo educación primaria y apenas una élite, los llamados immatriculés y los évalués, plenamente asimilados a la cultura belga, gozaban de mínima libertad para relacionarse con los blancos. Pero el ejemplo de otras colonias africanas que habían tenido desarrollo económico y cambios sociales internos, rápida urbanización, crecimiento de sindicatos, asociaciones culturales, asociaciones asistenciales y religiosas, dieron lugar a una acelerada toma de conciencia nacional por parte de los autóctonos congoleños. Bueno, no voy a hablar del papel de Cuba en la independencia del Congo, pero es interesante. Un fracaso total, pero muy interesante. El papel de Cuba fue un fracaso total, liderado, por cierto, por el Che Guevara. Bueno, nos quedamos en que, bueno, los congoleños toman conciencia nacional debido a lo que veían que estaba ocurriendo en los países vecinos. Y sus reivindicaciones nacionalistas chocaron con la cerrazón de los colonos belgas. Se hizo célebre el dicho pas d'élites, pas d'ennemis, es decir, no élites y ennemis, bueno, no élites congoleñas. En las primeras elecciones municipales con participación africana, que fueron en 1957, ganaron los nacionalistas. En enero del 59 se produjeron sangrientos motines en Leopoldville, una ciudad creada con el nombre del más sanguinario de los presidentes que ha tenido Bélgica y que aplicó la más sanguinaria de las políticas colonialistas africanas, precisamente en el Congo. Bueno, en Leopoldville, ciudad nombrada así en honor a ese rey belga, hubo
sangrientos motines, porque ganaron los nacionalistas, es decir, los africanos. La situación económica se deterioró tanto, hubo paro, huida de colonos, huida de capitales o fuga de capitales. La situación económica se volvió tan desastrosa que Bélgica optó por conceder la independencia en 1960. No recuerdo en este momento cuándo el Congo pasó a llamarse Zaire y luego se volvió a llamar Congo, no lo recuerdo. Pero en algún momento se empezó a llamar Zaire y fue después de los 60, pero bueno. Tras un ataque a oficiales blancos del nuevo ejército, porque el nuevo ejército integró oficiales blancos, se produjo una primera intervención de las Fuerzas Armadas de Bélgica. Y muy pronto estalló una terrible guerra civil. La provincia de Katanga, al sur, muy rica en minerales, optó por la secesión, es decir, por separarse del Congo, apoyada por el capital belga, que tenía grandes intereses en esa región. El gobierno congoleño pidió asistencia a las Naciones Unidas y amenazó con solicitar ayuda a la Unión Soviética. El país se sumió en la anarquía. Hubo secesión de otras regiones, por ejemplo, Kasai. Hubo masacres étnicas e intervención militar. Cuando las tropas de la ONU se negaron a luchar contra los secesionistas, el presidente Patrice Lumumba pidió material militar soviético. Fue muy famoso Patrice Lumumba. Pidió material militar soviético, lo que le supuso ser instantáneamente enemigo de Estados Unidos, y provocó una intervención de la CIA. Todo acabó con un golpe de estado del coronel Mobutu Sese Seko, muy famoso, que inauguró una de las más largas dictaduras africanas, claramente alineada con los intereses occidentales. Fue entonces cuando el país pasó a llamarse Zaire, con Z, Zaire. Desde 1965 se llamó Zaire. Yo sé que ahora vuelve a ser el Congo, pero no tengo mayor información detallada al respecto. Luego vienen las descolonizaciones de Ruanda y Burundi, antiguas colonias alemanas, nuevamente, esta vez tuteladas por Bélgica. Y Bélgica mantuvo la tutela hasta 1918. Esto se vio empañado por el enfrentamiento muy presente en la televisión y que después hubo una época en que este enfrentamiento regresó, el enfrentamiento entre Hutus y Tutsis, que fue súper sangriento, que tuvo lugar en ambos países, porque ambos tenían etnias Hutus y etnias Tutsis. La independencia de Ruanda y Burundi se proclamó en 1962. Ahora vienen España y Portugal. Frente a la posición mucho más pragmática de Gran Bretaña y Francia, que desde el 60 encauzaron la descolonización con relativa rapidez, España y Portugal trataron de retener las colonias. Hablemos primero del caso portugués. En Portugal, la dictadura de Salazar consideraba su imperio africano como un activo indispensable, y lo era, para el desarrollo económico metropolitano, es decir, de Portugal, y un elemento central de la identidad nacional portuguesa. Bueno, de hecho, hoy en día ustedes van a Portugal y sobre todo en las grandes ciudades, pues la población es mulata, ¿no?
Una población mulata gigantesca tiene Portugal hoy en día. Y también tiene población con doble nacionalidad. Bueno, obviamente las colonias portuguesas fueron un elemento central de la identidad nacional portuguesa y obviamente sostenían el desarrollo económico metropolitano y la imagen, o sostenían la dictadura de Salazar. Los nuevos países africanos presionaban para la independencia de las colonias portuguesas. Y las Naciones Unidas trataron de poner en marcha una estrategia de integración. Portugal entonces negó la existencia de colonias, dijo que no tenía colonias y las transformó en provincias, cosa que también hizo España en América Latina. Y sigue diciendo que no tuvo colonias sino provincias. Pero bueno, sí, ciertamente tuvo provincias. Pero es que en el caso español, a sus territorios en ultramar, en América Latina, lo que hoy en día es América Latina, desde un principio las llamó provincias, lo cual no es el caso de Portugal. Portugal las llamó colonias. Cuando se vio a punto de perderlas fue cuando las llamó provincias. ¿A qué países o colonias convirtió en provincias Portugal? A Guinea-Bissau, a Mozambique, a Angola, a las islas de Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe. Sin embargo, el durísimo régimen colonial aplicado y el trabajo forzado era algo totalmente natural en las colonias portuguesas, dio lugar a la creación de movimientos nacionalistas apoyados por los países vecinos, es decir, por Zambia y Tanzania, o anticolonialistas, movimientos anticolonialistas patrocinados por la Unión Soviética, Cuba y China. Básicamente, movimientos anticolonialistas de carácter comunista. Desde 1961 se inició una guerra de guerrillas, y ahí estuvo involucrada Cuba y el Che Guevara, primero en Guinea-Bissau, pronto imitada en Mozambique y Angola. El Portugal salazarista sostuvo una pesada guerra en los tres escenarios, para lo cual contó con el apoyo de Sudáfrica y Rodesia del Sur, pero también de Francia y Alemania, una vez que su causa se convirtió en aliada de los intereses occidentales en el continente africano. O sea, debido a la penetración de la Unión Soviética, esto obligó a Francia y Alemania a combatir allí también para impedir que pasaran de ser colonias portuguesas a países satélites soviéticos. La resistencia portuguesa se derrumbó en 1974 con la famosísima Revolución de los Claveles, que hizo caer la dictadura. Fue una marcha de militares pacífica que derrocó a Salazar sin una sola bala, sin un solo tiro. La Revolución de los Claveles. 1975 fue el año de la independencia del Imperio Portugués, pero no de la paz para Angola y Mozambique. Estos países se vieron inmersos en guerras civiles, dictaduras atroces, etc. Pero ya no le pertenecían a Portugal. Vamos con España. La España de Franco optó por seguir la posición portuguesa y retener sus territorios africanos. Ifni, Marruecos, Sahara Occidental, Guinea Ecuatorial.
aplicando también una política de provincialización, convirtiendo a las colonias africanas de España en provincias. Sin embargo, el temor a un nuevo aislamiento internacional debido a la presión de las Naciones Unidas y la simultánea demanda española a Gran Bretaña de Gibraltar, demanda que continúa, en ese organismo las Naciones Unidas llevaron a la dictadura española, la dictadura de Franco, a aceptar la descolonización, aunque con un ritmo lo más lento posible. En Guinea, los primeros movimientos nacionalistas aparecieron a finales de los años 50, pero en 1963 se aprobó un régimen de autonomía junto con un plan de desarrollo para la colonia. Se trató de encauzar y controlar el proceso final de descolonización al objeto de proteger los intereses económicos españoles, sobre todo madera, café y cacao. Y para ello se fomentó un partido oficialista, nacionalista, moderado y conservador. En octubre del 68 se proclamó la independencia de Guinea como República Federal. Aquí ocurrió una cosa muy extraña, ¿no? En las elecciones, la falta de una acción coordinada del gobierno franquista, más la desconfianza que suscitaba el candidato más progresista, permitió el triunfo de un paranoico personaje llamado Francisco Macías, que pronto se convirtió en presidente del nuevo estado. Antes de un año había asesinado o encarcelado a sus rivales políticos. Había forzado la repatriación de la mayoría de los españoles y había impuesto una terrible dictadura personal con desastrosas consecuencias para la economía y la cultura del país. En 1979 fue derrocado por su sobrino Teodoro Obiang, nuevo dictador desde entonces. Este fue el caso de Guinea. En el Sahara, el descubrimiento y explotación de las ricas minas de fosfatos de Fos-Bucra y las aspiraciones expansionistas de Marruecos complicaron el proceso y sigue complicado. En 1975 España se retiró del territorio sin concluir la descolonización, ni ceder la soberanía, atenazada por la llamada Marcha Verde, es decir, la amenaza de una guerra con Marruecos. Justo en el momento en que la apertura de la transición política con Franco hospitalizado resultaba inminente y había que evitar lo sucedido en Portugal. Comenzó de inmediato la resistencia armada del Frente Polisario, organización independentista saharaui, nacida unos años antes, contra el control marroquí de su territorio, que fue el inicio de un conflicto que hoy en día sigue sin resolverse. Hace poco Pedro Sánchez tomó una medida muy controvertida, y eso está en todos los medios de comunicación mundiales hoy en día. Esto está ocurriendo. Bueno, el próximo video va a ser sobre qué pasó con África después de ser independiente. Cómo llevaron la cosa, y la llevaron bastante mal. Después de la independencia, África ha estado peor. Eso va a ser en el video número 20. Nos vemos.